Bienvenidos de nuevo al podcast. Otra vez. Bienvenidos de nuevo al podcast. Para los que nos escuchan por primera vez, el enfoque de estas charlas, estas grabaciones es entrevistar o charlar de manera cruda con personas que tengan un objetivo en su vida. En este caso es Conejo Cristian, que es una persona totalmente dedicada al espacio del yoga, la meditación, la escritura, el ejercicio, entre otras áreas o dinámicas. El enfoque, lo que nos gustaría es pues enseñar esta parte un poquito más real, más cruda, y me gustaría empezar con una parte de tu libro que se me hizo muy poderosa, muy bonita, muy chingona, y dice: no es sino hasta que estamos dispuestos a disolvernos por completo en el espacio infinito de la conciencia que nuestra expresión más amorosa, libre y auténtica cobra vida. Cuando todo es incinerado en el fuego de la verdad, lo único que permanece intacto es aquello eterno, infinito e inmortal. Este libro comenzó a ser escrito por Cristian, pero sus últimas letras fueron concebidas por Uma Sol. Ante los ojos de algunos, ambos son la misma persona. Sin embargo, en lo profundo de mi corazón, el primero es ahora solo un recuerdo que conservo con amor. Con este escrito, me gustaría indagar un poquito en quién es Cristian, quién es Conejo, si Conejo sigue siendo parte presente, actual, y Uma Sol. Que nos platicaras un poquito de este proceso, se me hace súper interesante. Órale, te fuiste a lo más directo, Me encanta, porque no lo esperaba, pero creo que los espacios justo que se abren así con sorpresas son los mejores, porque no hay una agenda, ¿no?, predeterminada. Es un tema que no he hablado públicamente, de hecho, o sea, lo escribí, pero lo he hablado únicamente con algunos amigos cercanos, porque simplemente no se había dado el espacio, no se había hecho la pregunta. ¿Hace cuánto salió el libro? Este libro lo publiqué el 20 de marzo. Tiene poco de haberse publicado. Y pues bueno, cierro el libro, porque de hecho es la parte con la que cierro. Sí, que es como el inicio también, porque el libro trae una secuencia contraria a lo que estamos acostumbrados, ¿no? El epílogo está hasta el final. Sí, bueno, no, el epílogo sí normalmente es como la última parte de... Bueno, sí. Pero hay como una especie de secuencia cíclica en el libro. Son 12 capítulos y comenzamos con vivir, terminamos con despertar. Pero si lo notan también, el último de los poemas habla de un suspenso, de un nuevo inicio. Sí. Este es solamente el inicio, ¿no? Se dice en el último poema. Y después cierro con esta última parte, que es un poco una confesión, ¿no? Y también que sentía necesario para culminar con la obra. Y es que durante el proceso de la escritura de esta obra tuve un proceso de transformación personal muy profundo. Que de alguna manera fue como una especie de culminación de un trabajo que venía haciendo desde hace muchos años, ¿no? Tengo dedicándome a este camino espiritual de forma, digamos, formal, de manera formal, unos 13 años aproximadamente. Y es un camino que es difícil saber exactamente cuándo son esos checkpoints, ¿no? Momentos como culminantes, etcétera. A veces son suaves, a veces son más intensos. Y en este caso, en los últimos 2 años se generó como una especie de curva muy acentuada, donde tuve un proceso de transformación personal profundo. Y esto me llevó a realmente hacer una observación acerca de quién soy, qué hago en este mundo, por qué tengo el nombre que tengo. Pero antes de hacerme esos cuestionamientos, de hecho hubo una experiencia que fue la que marcó el que yo haya escrito esto dentro de una de mis meditaciones. En los últimos 4 años aproximadamente estudié una tradición
en la cual hay un trabajo muy comprometido, profundo, a veces intenso, y dentro de estas experiencias meditativas tuve esta realización. Fue, digamos, que un momento de apertura y conexión en la cual recibí este nombre. No tiene realmente una explicación racional, pero yo lo siento como una especie de bautismo, si quisiéramos verlo así. Okay. Creo que a lo largo de nuestra vida recibimos, por ejemplo, nombres, ¿no? El primer nombre que recibí fue Cristian, ¿no? Es el nombre que me dieron mis papás. Y después recibí otro nombre que es Conejo. Es un apodo, pero es un apodo que ha tenido, de hecho, más fuerza que mi primer nombre. Sí. Porque de hecho la mayoría de las personas que me conocen desde que soy adolescente me dicen Conejo. ¿Ah, sí? Sí. Muy pocas personas me dicen Cristian. Incluso antes del yoga. Sí, de hecho antes del yoga. Okay. ¿De dónde nace Conejo? Conejo surge de un apodo en la primaria porque yo corría atletismo a 100 metros con obstáculos y un coach me dijo una vez, Conejo, a la pista. Y estaban mis amigos y se quedó el apodo y me gustó, lo adopté, y cuando comienzo a dar clases de yoga no sabía cómo ponerme en mi cuenta de Instagram Conejo Yoga, punto. Sin saberlo se convierte pues en una especie de branding personal. Sí, literalmente. Porque literal pues en los workshops, certificaciones y demás, que ahora ya hago de una manera un poquito más formal, pues se publica siempre como Conejo. ¿Y el conejo tiene que ver algo con el yoga, no sé, o con algo de ese sentido, por el animal? No sé si me estoy dando... Pues simbólicamente el conejo sí tiene ciertas características, ¿no? Si lo revisamos, que es un animal que normalmente se relaciona con la primavera, con los inicios y con la fertilidad. Okay, sí. Normalmente en diferentes culturas se asocia con eso. En el yoga, tal cual, no hay como tal, que yo sepa, una leyenda directamente asociada al conejo. Seguramente puede haber, porque los animales siempre están como muy presentes en las mitologías. Sí. Salió del atletismo, siempre ha estado presente el ejercicio en tu vida. Sí. ¿No? Y de aquí me gustaría indagar un poquito más en... ¿Empezaste en el yoga por ejercicio? ¿Empezaste en el yoga por una práctica, por un proceso, o cómo fue? Inicié en el yoga como un complemento a la práctica meditativa que tenía, Okay. porque hace más o menos 13 años que empecé a estudiar de manera formal el budismo. Comienzo a meditar recurrentemente. En ese entonces hacía artes marciales nada más como parte de mi entrenamiento y quería algo que se sintiera un poquito más armonioso con la práctica de meditación. Okay. Un poco más alineado, y el yoga me pareció una buena idea, además de que en ese momento atravesaba por una crisis personal y no me hacía mucho bien como seguir en el tema de las artes marciales directamente, así que encontré un refugio también muy, muy padre y una forma en la que mente y cuerpo hicieran comunión. Sí. En general es chistoso porque igual yo también muchos años en mi vida entrené box, luego di clases de box y me daba esa cierta paz cuando terminaba, y te enseñan también cuando empiezas en las artes marciales, más que a pelearte, a no pelearte, ¿no? A mí me dio mucha tranquilidad en ese sentido. Después igual yo empecé en el yoga como ejercicio, pero también terminaba con esa paz, principalmente por mi respiración, controlarla, y por la meditación como tal. Yo siempre he creído que el yoga es el complemento perfecto, al menos del lado del ejercicio. Por ejemplo, si haces gimnasio, si haces pesas, si corres, el yoga, el hecho de estar estirando, porque siempre el ejercicio es como contraer, ¿no? Sí. El gimnasio es contraer, no sé, cualquier deporte que pueda pensar es como estresar, y el yoga es totalmente lo contrario, sino como expander, ¿no? Y se me hace muy chingón, pero se me hace padre que al final, siendo uno desde el conflicto, desde el combate, y el otro desde esa paz, pues terminas en un punto parecido, creo yo. Un balance, ¿no? O sea, es todo lo contrario, un arte marcial con un yoga. O sea, te conectas
de igual manera, pero a la vez sí es diferente modalidad. O sea, ¿cómo es tú cuando estás peleando, cuando estás entrenando un arte marcial, cómo te conectas contigo mismo a comparación con el yoga? O sea, porque sí te conectas, estás haciendo pues una conexión contigo, pero siento que son diferentes ese tipo de conexiones contigo mismo. O sea, tienes otro tipo de pensamientos en ese momento. Claro, sí, es una experiencia muy diferente. Pues bueno, de hecho traigo aquí un... Sí lo vi. Sí lo vi. Que fui a entrenar ayer y nos tocó hacer sparring. ¿Aquí al lado? Sí, aquí al lado. Buenísimo. Fui a entrenar Muay Thai y es una de las artes marciales que me gusta más. Y en un momento sentí este conflicto, ¿no? Porque volvieron las artes marciales a mi vida después del yoga y pensaba, pero esto ya no es congruente, ¿no? Esto ya no hace congruencia con el yogi, con el meditador, con el pacífico. ¿Cómo voy a agarrarme a golpes, aunque sea con guantes o con otra persona, ¿no? Claro. Hubo un conflicto durante un tiempo que ahora ya se desvanece, realmente no siento ese conflicto. Y es que entendí a través de todo este camino que aquello que consideramos, primero, número uno, cuerpo-mente como dicotomía, como separación, no existe. ¿Qué es dicotomía? Dicotomía es como una separación muy marcada, muy puntual. Okay. Aquí está el cuerpo y aquí está la mente. Y es normalmente como la sociedad occidental se ha aproximado a la mente o al cuerpo, ¿no? Lo separa siempre, como si estuvieran disasociados todo el tiempo. Y eso se ve reflejado también en nuestra sociedad, en las conductas, en cómo nosotros vivimos nuestra vida. Si nos consideramos una persona intelectual o una persona más física, ¿por qué? Sí. O sea, ¿por qué debería ser así, no? Si, por ejemplo, los griegos en algún momento luchaban, pero también podían escribir filosofía. Incluso contrario, ¿no? En el occidental es aquel que está grandote y fuerte, incluso parecería un poco tonto. Ajá. Todo lo que se cree, ¿no? Como que no van de la mano. Exactamente, es como, ¿quién nos dijo que el que está mamado no puede ser listo, ¿no? Sí. O viceversa, ¿no? Una persona inteligente no puede ser habilidoso en cualquier actividad física. Cuando también, o lo que yo he visto, y seguramente compartimos los tres, es que el hecho de hacer ejercicio o el hecho de trabajarte físicamente te ayuda directamente en tu desarrollo mental. Por muchísimas razones. Sí. 100%. Y es que justo eso es a lo que iba, como... No veo ya más una dicotomía, una separación. Aquello que es estimulado mentalmente afecta el cuerpo. Aquello que es estimulado físicamente afecta la mente. Como dice mi maestro, y en la tradición que estudio, el cuerpo es la forma más tangible, o la expresión más tangible de la mente. Y la mente es la expresión más sutil del cuerpo. Entonces, esto es diferente si lo pensamos, porque aparentemente es como similar. Pero no, tiene implicaciones muy profundas en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Ya no necesitamos dividir todo, compartimentar todo, que es una tendencia que actualmente existe mucho, ¿no? Vas y te metes una caja donde haces gimnasio, te metes otra caja donde estudias, te metes otra caja donde eres la persona social, te metes a otra caja donde eres la persona laboral. Son como cubículos nuestra vida. Y eso habla mucho de cómo vivimos la vida hoy en día. En esa dicotomía, ¿no? En esa separación de esta manera soy así, cuando estoy aquí soy así, ¿no? Uh-huh. Y a veces viene como ese rechazo, esa pelea constante. El otro día estaba escuchando está chistoso, no tiene mucho que ver, pero el hecho de, no sé, tú conoces a alguien y te presentas de una manera que crees que es atractiva para, no sé, si tienes una cita, por decir, ¿no? Sí. Y después, puedes seguir la relación y viene la charla y empieza ese conflicto de que, pero es que tú me enseñaste que eras así y ahora veo quién eres de verdad. Y es como, ¿cuál es el sentido de presentarte con alguien de una manera que en realidad no eres? Claro. ¿No? En lugar de tener esa presencia, estás usando una máscara. De enseñarte como tal eres y hacerlo en conjunto. Una de las cosas, le enseñaba la frase a Poncho del libro que se me hizo muy interesante, fue la manera en que describes el balance. Porque se me hizo muy chingón. Sí, recuerdo esa frase. ¿Qué decía? Balance.
adjetivo de aprender a no partirte la madre en el proceso. Sí, exacto. Y es un tema que hablamos mucho aquí con otros invitados que hemos tenido, con Choc, con otros. Y creo con Gil, y creo que es no sé si sea un término, ¿cómo lo diré? Pues es difícil de describir en la actualidad, ¿no? Y creo que todos lo buscamos de cierta manera no sé, con el ejercicio. Si yo me despierto a las 5 de la mañana y hago ejercicio y medito, leo y me echo un baño de agua fría y como el desayuno más poderoso, entonces eso es mi balance, ¿no? Yeah. Y que hemos creado esa tendencia que creemos que ahora eso es la realidad y que la verdad es que sí funciona y sí le ha funcionado a muchas personas, pero creo que estamos distorsionando un poquito el sentido de lo que genera ese balance, ¿no? Muy buena pregunta. Y ahora que me compartías esto de las rutinas, pienso, balance no es seguir al pie de la letra una rutina. Okay. La rutina nos ayuda a encontrar balance. Pero al parecer, hoy en día existe esta tendencia de que me despierto a las 6 de la mañana, hago esto, 6:15 de la mañana hago esto otro, 6:30 de la mañana hago esto otro, y entonces encuentro mi balance. Y si me pierdo uno de estos puntos, ya no estoy en balance. Y digo, eso no me hace sentido, o sea, porque entonces el balance parece que está fuera, en acciones muy concretas. Y si se escapa una de esas acciones, se pierde el balance. Ahora, tampoco quiero demeritar la dedicación y la disciplina. Por supuesto que tiene que haber eso, tiene que existir para que encontremos balance. Pero el balance creo que incluye también otras partes más sutiles, como por ejemplo el aprender a fluir cuando no hice alguna de esas actividades que yo tenía establecidas en mi agenda. Sí. ¿Qué pasa cuando me enfrento a algo y no pude ir al gimnasio? ¿Entonces pierdo mi balance? Sí. ¿O es una oportunidad para navegar ese disconfort o ese momento de adaptación, ¿no? De adaptación o de incomodidad en general que me generó esta situación que yo no tenía prevista? Sí. ¿Qué vas a hacer al respecto? Para cumplirte, ¿no? Me imagino. Si no, estamos hablando de un balance muy frágil. Mejor. Y creo que el balance es todo lo contrario, es resiliencia, es adaptación, es utilizar estas rutinas de fortalecimiento, pero para vivir la vida. La vida no es predecible, la vida es impredecible. Y el balance se encuentra en la capacidad de adaptación a esa impredictibilidad, sí. Impredecibilidad, y finalmente, a través del uso de estas herramientas, navegarlo lo mejor posible. Y nunca va a ser algo que se alcance y se mantenga. Siempre va a existir una relación dinámica con el balance. Sí, de acuerdo. Lo vamos a perder. ¿Cómo sabemos que es balance? Pues porque lo perdimos. Entonces también perder el balance es parte de ese viaje y de esa aventura de volver a recuperarlo. Y esa adaptación que mencionas, ¿no? La otra vez también leía, ahora decía un güey que se dedicaba, una persona que se dedicaba al ejercicio y a esta parte, decía, ahora tuvo una lesión, ahora mi responsabilidad es tener esta paz cuando no puedo entrenar, porque antes esa paz venía de que entreno diario, entonces me siento tranquilo. Ahora entonces cambia y no tengo por qué estar incómodo el día que no tengo mi práctica o no hago ejercicio, porque creo que ahora hemos llegado a ese punto. En el día de que no hago ejercicio o que no cumplo con estas tareas, vuelves a lo mismo, ¿no? Generas esta incomodidad en lugar de aprender que eso es una adaptación de lo que no tenías antes, ¿no? Totalmente. Es un muy buen ejemplo porque las lesiones son estos eventos que no tenemos previstos. Nadie se quiere lesionar. Y la lesión, o sea, lo equiparo a un paralelismo con la vida cuando algo ocurre, es un accidente. La vida está llena de accidentes. Y llámese enfermedades, llámese pérdidas, llámese de todo tipo, ¿no? O sea, desde una pérdida laboral, una pérdida humana, una pérdida de una relación. No sabemos cuándo va a pasar, simplemente sucede. Y mientras mayor capacidad tengamos de navegar justamente estas situaciones impredecibles, creo que vamos a encontrar mayores oportunidades de ir al ritmo de la vida. El ritmo de la vida es el cambio. Cuando queremos que todo sea exactamente igual todos los días, entonces comenzamos a entrar a un estado un poco neurótico de control. Sí.
para eso para mí no es balance, eso para mí es de hecho un desbalance, el desbalance de querer controlar algo que es incontrolable. Sí, de acuerdo. Sí. En mi caso, por ejemplo, ahora que me estaba contando Sofía que antes del yoga eras una persona que se dedica, bueno, como mencionamos, Godín. Sí, claro. Y ahora yo lo veo en mi vida, que antes era, pues tenía mis proyectos y no me tenía que dedicar al 100% a un horario y esa estructura como tal, y ahora que la tengo, en mi caso, y vuelves a lo mismo, no todos funcionamos de la misma manera, sino hay que aprender a vivir con lo que tenemos y adaptarnos a eso, me genera pues cierta paz, esa estructura que me está dando mi trabajo ahora. Pero llevo momentos en las que esa imposibilidad de ser tan libre, pues me genera ese estrés como tal, ¿no? En no tener la capacidad de decir, ahorita me salgo y ya estuvo, ¿no? Pero bueno, pues así funciona el sistema. Y una de las cosas que me ha servido bastante, y me gustaría indagar un poquito más, primero me gustaría preguntarte cuál es la diferencia o cuál es la definición de meditación como tal. Porque puede venir de... El otro día lo mencionamos, estábamos hablando de la meditación y es un término un poco vulnerable o difícil de describir como tal. Puede ser tanto la quietud como la respiración, como esta paz. Pero a lo largo que he hecho esta práctica, tomé un curso de meditación contigo también y me ha servido bastante, ya fue hace rato, pues empiezas a descubrir que la meditación no solamente es estar sentado respirando de manera quieta, sino que puedes vivirla de manera diferente. Pero me gustaría regresar a qué es para ti la meditación. Meditación. La definición de meditación es compleja, como dices, sí. Porque en el momento en el que tratamos de definir también lo indefinible, nos metemos nosotros en una coyuntura, ¿no? Sí. Pero, bueno, lo voy a decir desde donde yo lo he vivido y desde donde lo creo. Para mí, yoga y meditación es lo mismo. Okay. Y me voy un poco más a la palabra yoga porque nos ayuda a entender, ¿no?, etimológicamente su significado. Yoga quiere decir unión, reunir, recoger. Y es el mismo significado que tiene la palabra religión, religare, religar, regresar, reconectar. ¿Por qué hago estas relaciones, meditación, yoga, religión? Porque finalmente estos tres conceptos nos orientan al mismo objetivo, que es reconectar. Ahora, la gran pregunta es, ¿con qué? ¿No? De acuerdo. Es la gran pregunta. ¿Y con qué voy a reconectar? ¿Con Dios? ¿Conmigo? ¿Con el universo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso a nivel conceptual, filosóficamente, ¿no? ¿O qué significa eso para mí? Que probablemente sea más importante. Para mí la meditación es una invitación a reconectar con esa esencia fundamental que nos hace iguales, de hecho. Fundamentalmente somos más parecidos y de hecho creo que somos iguales, más allá de las apariencias que nos dividen, ¿no? Y la meditación no solamente es un concepto filosófico a través del cual podemos razonar y llegar a estas conclusiones, sino es una práctica, que es lo que lo hace más poderoso. La meditación es la práctica entonces de reconectar con nuestra esencia fundamental, que es la misma esencia que tienen todos los seres en el universo. Ahora, esto puede parecer sumamente abstracto si lo queremos abordar desde la mente racional. La mente racional tiene un límite, y es que en Occidente nos han enseñado que a través de la razón y la lógica podemos entender el universo y absolutamente todo en la vida. Pero creo que nos damos cuenta con la misma experiencia que eso es imposible. No todo puede ser resuelto, entendido, comprendido, señalado a través de la mente racional. Hay experiencias trascendentales que son precognitivas, prerracionales. Y esas experiencias solamente pueden ser experimentadas a través de la meditación. En el momento en el que entramos en contacto con esta esencia fundamental, tenemos realizaciones muy profundas. Es como meterte un viaje de ayahuasca o de hongos, pero lo vas microdosificando a lo largo de muchos años y se hace muy estable.
A diferencia de una experiencia psicodélica donde puedes ir profundo, pero de pronto puede ser muy difícil la integración posterior. En este caso va siendo adaptativa y si va acompañada de una tradición que también se refuerce con una ética, con una filosofía, con una comunidad, esto lo hace mucho más estable y poderoso. De acuerdo. Qué chingón. Y finalmente, ya nada más para concluir eso, porque me parece también importante puntualizar, es conectarse con la esencia fundamental. Pero las tradiciones que he estudiado tienen por lo menos dos comunalidades, dos objetivos fundamentales. Y eso lo vamos a encontrar básicamente en toda tradición oriental, cada quien con sus métodos. Una es la liberación del sufrimiento o de toda noción distorsionada de la realidad, que básicamente es lo mismo. Cualquier noción distorsionada de la realidad me va a generar sufrimiento. Y por otro lado, el despertar, que son como dos caras de la misma moneda. ¿Y qué es el despertar? Justamente el despertar a la realización de quién soy fundamentalmente, y no lo que he creído a través de condicionamientos sociales, familiares, profesionales, etc. En otras palabras, el ego. Ajá. El ego. Es una construcción de una identidad personal, pero esa construcción es temporal. En el momento en el que yo ya no soy Godín, entonces ¿qué soy? Cabrón, entonces, De acuerdo. ¿ese constructo de qué depende? Si vamos hasta el fondo, hay algo que no cambia, independientemente de la raza, el género, la profesión. Entonces la meditación nos lleva a esa realización profunda. Sí, de acuerdo. Creo que la práctica meditativa, bueno, es que vuelves a lo mismo. Por ejemplo, el yoga se ha visto de manera como una práctica de ejercicio ahora en el occidente. Creo que el origen no viene de ahí. La meditación también, como esta práctica de separar tus pensamientos también, ¿no? Y mantener esa quietud o esa calma. Pero de ahí viene mi pregunta y se me hace muy chingón la manera en que la explayas, porque de ahí viene más el origen de ese concepto que es difícil de explicar, ¿no? pero creo que lo explicas de una manera bastante completa. Y está muy chido. O sea, yo como una persona normal, no practico yoga, ni medito, sin embargo sí me gustaría, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cómo puedo empezar? Es una buena pregunta. O sea, porque yo, realmente yo no sé, y sé que el yoga, meditación, todo eso tiene sus beneficios, claramente, pero como yo desconozco, me da miedo hacerlo, no sé cómo hacerlo, cómo empiezo, digo, con quién me guío. Claro. Antes de eso, ¿sabes? me gustaría como complementar, porque yo tenía mucho yo vengo de aquí en León, en México, mayormente venimos del catolicismo, y mi familia es católica, y cuando empiezo a practicar un poquito más del yoga o empiezo a meditar, tenía como este cierto conflicto con mi papá, Claro. me decía, mejor ponte a rezar, ¿no? Claro. Sí. Y entonces me puse a pensar un poquito en el hecho del rezo, o de esta parte meditativa que tiene el catolicismo, y le digo, si te pones a analizar o te pones a observar cómo reza la mayoría de las personas en misa o en la iglesia o en lo que vemos aquí, es ni siquiera, porque mi abuelo, que es una persona de fe y es alguien que admiro mucho en ese sentido, en el catolicismo, porque sí lo hace de manera más consciente, una vez me dijo, no tararíes el rezo, sino hazlo consciente, ¿no? Y entonces creo que ahí sí viene un poquito más esa meditación de hacerlo consciente, qué es lo que estoy diciendo, si estoy entrando en esta paz, porque qué sentido tiene para mí rezar algo que ni siquiera entiendo, ni siquiera sé por qué lo Que estoy no es haciendo, coherente. qué objetivo. Puede que el rezo tenga palabras muy poderosas, o el hecho de, no sé, yo me siento en misa y me pongo y bajo la cabeza y estoy pensando en cualquier banalidad o lo que sea, ¿no? Claro. Cuando podría ser una práctica poderosa e importante, pero sí creo que de ahí viene, y sí, creo que es una pregunta muy chida. Nos gustaría saber qué práctica o qué recomiendas, cómo poder empezar o decirle a la gente cómo meditar. Ok, pues para algunas personas es más fácil aproximarse a las prácticas de meditación que involucran movimiento, a las meditaciones dinámicas, como es por ejemplo la práctica de yoga. Cuando practicamos yoga, si lo hacemos con esa presencia de la que hablas, de la que habla tu abuelo, acerca de no solamente tararear, sino generar una presencia profunda, una intimidad con lo que está ocurriendo, ¿no? Les comentaba que
para algunas personas es más fácil hacerlo a través del cuerpo. Cuando involucramos el cuerpo es un poquito más accesible porque este movimiento, práctica dinámica, nos ayuda a mantener esa presencia sin que la mente, digamos, comience a experimentar ansiedad o tensión. Pero una vez que pasamos ese umbral y logramos mantenernos en quietud, bueno, eso ya es un gran avance. No es cualquier cosa, sobre todo hoy en día. Para una persona estar en quietud y estar en silencio, ya no te digo practicar perfectamente alguna técnica, sino simplemente mantenerte en contemplación. Wow, eso para mí ya es mucho para una persona. Totalmente, o sea, si yo conozco a alguien que no practica yoga ni meditación, pero me dice, me puedo sentar 15 minutos en silencio a observar lo que sea, respiración o los pajaritos, wow, o sea, Sí, para claro. mí eso ya es muchísimo. Y ahora que es tan raro, el otro día Pura se me hizo distracción, ¿no? tan Ahorita. chistoso. Estaba caminando en la plaza y vi a de hecho era una señora asiática, sentada en su banquita, así, con una paz, en una tranquilidad, no estaba en su teléfono, o sea, estaba sentada en quietud. Y se me hizo tan raro porque es algo que realmente ya no ves, güey. No, están O sea, todos rápidos. Todo el tiempo es estar Pura en el distracción. teléfono, son cosas rápidas, o sea, todo se basa en videos rápidos porque nuestra mente ya ese ruido tiene que ser un constante cambio, ¿no? Y si no se vuelve aburrido, incluso el hecho de una grabación de un video largo es difícil para las personas verlo, ¿no? Mi mamá me regañaba el otro día que decía, estate en silencio un rato, o sea, si estás recogiendo tu cuarto, tienes que escuchar música o podcast o un video o algo, no es a fuerza, ¿no? Y ahora se ha hecho muy complicado. Sí. O sea, yo ahorita pensando, y ya habíamos tocado este tema en un capítulo, que yo puedo encontrar, no sé si puede ser un tipo de meditación, yo creo que sí. Yo subo montañas, me gusta. Entonces siento que ahí sí llego a conectar conmigo mismo, o sea, porque, no sé, estoy en el base camp y pues está hermoso, o sea, respiras literalmente aire puro, o sea, estás conectado. Y a mí sí me gusta ese tipo de contemplación, de que yo sí me voy, como mencionaste ahorita, de que 15 minutos, 10 minutos contemplando, o sea, de que literalmente no hables, solo analiza tus pensamientos. Yo creo que ahí vas a empezar a descubrirte y ponerle un propósito, pero ponle yo, no sé, cuando me voy a una montaña, un día antes de subir la montaña, pues yo me voy a una caminata yo solo, o sea, y me trato de encontrar un spot en el cual literalmente pueda contemplar, o sea, no meditación de que literalmente estar así, sino con los ojos abiertos y estar disfrutando, o sea, y no sé si suena un poco egoísta, pero no quiero que nadie me acompañe. Claro. O sea, quiero literalmente estar yo solo y es así de que pues estoy platicando. O sea, no hago la meditación de que ni nada, pero platico yo conmigo. Y también a la hora de subir la montaña, que es retador, también te llegan ahí ciertos pensamientos, porque pues no estás platicando, o sea, no estás así de que con los otros, no, estás tú y tú, o sea, sí, estás batallando y pues te llegan esos pensamientos y siento que la meditación también puede ser ese tipo de acción para mí, de que qué pensamiento voy a tomar, a qué pensamiento le pongo atención, con cuál me concentro, cuál descarto, o sea, es pensamiento basura o pues sí, o sea, no sé. Hay una diferencia, Conejo, en el hecho de hacer, ¿en qué momento se vuelve una meditación? Sí. Bueno, lo que mencionas, por ejemplo, de estar sentado y observando el paisaje, por ejemplo, se le denomina contemplación en general, ¿no? Que es una forma de meditación. Okay. Porque el hecho de que comiences a reducir la narrativa mental, todos los discursos mentales, eso ya te va conduciendo a un estado de mayor presencia, ¿no? Sin la necesidad de que la mente sea el protagonista todo el tiempo. A veces es suficiente solamente con lo que está percibiendo nuestros sentidos, ¿no? Técnicamente, meditación se le denomina a una práctica con un cierto estándar o técnica que hay que seguir, una forma de entrenamiento, ¿sí? Digamos que, pongámoslo de esta manera,
El movimiento es algo muy amplio, ¿no? O sea, puedes moverte de millones de formas distintas, pero ¿qué es lo que determina que el movimiento sea deporte? Los objetivos, la manera en la que te mueves, hay como ciertas reglas, podría decirse, ciertos estándares y técnicas que sigues para ser más proficiente en esa actividad en particular, y desarrollas ciertas habilidades o capacidades físicas muy concretas, porque por ejemplo un golfista es un deportista, alguien que juega ajedrez es un deportista, y alguien que hace box es un deportista, pero los tres son muy distintos. Entonces la meditación tiene diferentes vías de aplicación también, porque la mente no es unidireccional, es como en el movimiento o los deportes, tiene todo un universo que puede ser descubierto y desarrollado. Okay. Y a mí me gustaría abarcar un poco también ahí de tu pasado. ¿Qué fue lo que más te costó a ti cuando empezaste en este mundo? O sea, ¿cuáles fueron tus adversidades? Y dijiste, ¿sabes qué? Esto está súper complicado, pero por eso mismo lo voy a hacer. O, sí, pues, ¿cuáles fueron tus adversidades que tuviste al principio de tu etapa en el deporte, yoga? Bueno, eso me remontaría a la primera pregunta que me hiciste. Creo que es una cuestión de identidad personal, porque creo que lo más difícil para mí a lo largo de todo este camino, yo diría que a lo largo de la vida, lo más retador ha sido desidentificarme del personaje. Antes de ser yogi, ¿qué era? O sea, ustedes no me conocen, pero era otra cosa distinta. Fue un desmadre en mi vida. O sea, en un punto fue un desmadre en mi vida, después me estabilizo, encuentro más orden, después entra la meditación, después me convierto en el maestro de yoga, y la gente de pronto me conoce como maestro de yoga. Pero en ese proceso hubo una desidentificación constante con el personaje anterior. Si yo no dejo ir, como las serpientes mudan de piel, el viejo personaje, no hay manera en la que yo pueda seguir avanzando evolutivamente. Y por eso la importancia, creo yo, de generar un desapego hacia la identidad personal, hacia ese ego. Porque si queremos realmente transformarnos, si buscamos evolucionar en todo sentido, va a llegar un momento en el que hay que dejar de ir el personaje anterior. ¿Qué pasa con el músico? ¿No? ¿Qué pasa con el deportista? ¿Qué pasa con el...? Y también el dejar ir, por ejemplo, no quiere decir que no pueda existir en tu vida. Pero hablando de los compartimentos, si yo, por ejemplo, voy a decirlo, si me identifico como autor, como escritor, como poeta, y me encasillo en ese personaje, ¿cómo puedo realmente abrirme, por ejemplo, a la meditación o al deporte? ¿Cómo puedo abrirme a otras experiencias que no coinciden con el paradigma del escritor? ¿O qué pasa el día que dejas de ser escritor o que no puedes ser maestro de yoga, ¿no? ¿Qué pasa si un día, o sea, toco madera, pero lo que decías de las lesiones, ya no me paro de manos, entonces que ya no soy maestro de yoga? Okay. Entonces ya, ¿dónde está mi valor? ¿No? Estaba entonces, una vez más, en actividades externas, pero no estaba en mí. Y ha sido como ese reto constantemente de dejar ir esas ideas, dejar ir esa validación externa, dejar ir esas expectativas que he formado. Entonces cuando logre esto, entonces voy a ser un buen escritor, voy a ser un buen maestro de yoga, voy a ser un buen X, llámale como sea. Pero siempre toda esa validación proviene desde afuera, ¿no? Y al momento en el que dejamos ir el personaje, se va con todo y la validación externa. Porque si yo no me identifico con ese personaje, deja de importarme absolutamente lo que la gente piense o no. De acuerdo. Y hablando de el ego, o lo podría llamar de manera contraria el amor como tal, y creo que lo mencionas también en tu libro, hay una frase que me encanta que dice, el desapego es la última forma de amor que puede haber. Cuando lo leí lo pensé como, no sé, lo pensé en una relación en la que generas ese acto de desapego como una ofrenda o un cierre como tal, en decir, ok, mi última acción de amor para ti es desapegarme y dejarte ir en tu camino, ¿no? Pero ahorita que lo mencionas lo pienso también en que aplica en muchas cosas como tu identidad como tal. Entonces, si yo vivo desde esa presencia en el amor, en el desapego,
creo que te puedes encontrar de manera más concreta o cercana, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que te refieres al que empieza, no hay amor sin desapego y no hay desapego sin amor, ¿no? Uh-huh. Es un poema más largo que habla del desapego y el amor. Correcto. Sí, es muy interesante. Esto nos lleva a algo como que ha estado presente en los últimos meses en mi vida, y es el tema de la libertad, ¿no? ¿Qué significa la libertad para nosotros hoy en día? Que viene de alguna forma vinculado al desapego y viene vinculado también ahí el amor, y es donde esta ecuación se comienza a ser muy interesante, porque estamos transitando hacia un momento colectivamente, creo, desde mi perspectiva, en el cual dejamos de percibir el amor de manera fantasiosa. Estamos viendo el amor de una forma más real, las implicaciones que tiene realmente tener una relación con una persona, la importancia de generar una relación con uno mismo, la importancia de conocernos, la importancia de desarrollar inteligencia emocional para tener una vida de mayor balance y poder compartir esta vida con otra persona, ¿no? Y esperamos de alguna forma que esta otra persona haya hecho su trabajo para que pues podamos ir avanzando, ¿no? Y compartiendo en lugar de generar una codependencia que se convierte en una relación en un sentido más tóxico. Entonces, el desapego dentro de las relaciones para mí no quiere decir indiferencia, que para muchas personas puede tener esa connotación, como si estás en mi vida o no me vale madres, ¿no? Así que, bueno, no, eso no es amor. Absolutamente no me vale madres. Todo lo contrario. O sea, y vayamos más allá del amor romántico, el amor familiar, ¿no? No me vale madre si estás o no estás en mi vida. Me vale, o sea, muchísimo tu presencia. Ahora, el desapego, ¿dónde entra entonces en esta ecuación? En los accidentes de la vida y las vicisitudes y los cambios que trae la vida. A veces la vida nos va a llevar a tomar decisiones que nos alejan de las personas que amamos. Nuestros caminos comienzan a tomar direcciones distintas y a veces se vuelven a reunir. A veces simplemente dejan de conectar físicamente, ¿no? Por lo menos. Y es aquí cuando necesitamos encontrar mucho coraje para afrontar la vida con ese desapego. Pero ese desapego no viene desde una indiferencia, viene desde un amor profundo y un compromiso profundo hacia uno mismo. Y el amor hacia la otra persona no se va a ningún lado. Al contrario, muchas veces se hace más fuerte. Muchas veces la distancia física fortalece el amor. Y creo que es ahí donde el desapego es un aliado dentro de nuestras relaciones y la vida en general, porque la única constante que nos vamos a encontrar en la vida es el cambio. Y si vivimos esos cambios desde el apego o el aferramiento, lo único que va a pasar es que vamos a encontrar mucho dolor y sufrimiento en el camino, y tal vez la otra persona también. Sí, de acuerdo. Yo lo viví en un proceso con un familiar, y creo que nos cuesta, o al menos en mi caso, me cuesta mucho el hecho de, pues uno cree que las personas que más quieres o las personas más cercanas, siempre tu camino va a ser lineal y siempre van a estar presentes, ¿no? Y hubo un momento en mi vida que esa persona se alejó y yo entré en un conflicto de ¿por qué? ¿Por qué te hice? ¿O qué está pasando? ¿Por qué? Y siento que no me dices la verdad, y nos cuesta entender muchas veces que no todos los caminos son lineales, y justo eso, y en el momento en que volvió, creo que volvió más fuerte, pero qué chingón entender, porque es difícil el hecho de que, sí, vuelvo a lo mismo, no es siempre ese camino lineal con alguien, ¿no? Uh-huh. Y es muy difícil de entender. El paradigma de las relaciones románticas, justo como iniciaba un poco este último comentario, va cambiando, ¿no? Uh-huh. El amor para siempre, para toda la vida, creo que puede existir, pero no es una obligación. De hecho, la vida misma, y no es algo que yo diga, estadísticamente nos muestra que tenemos muchos amores a lo largo de la vida, muchos grandes amores, no the one, ¿no? El famosísimo you are the one. Es como, ¿qué significa eso? Y además, ¿qué carga tan grande estás poniéndole a la otra persona, no? Sí, claro. ¿Y cuántos condicionantes y expectativas le pones a esa otra persona?
nos vamos dando cuenta de que puede haber muchos The Ones, dependiendo del momento de la vida en el que estemos. O sea, ¿cómo puedo decir, por ejemplo, que Cristian, antes del yoga, iba a encontrar al The One? ¿Qué tal que era un desmadre igual que yo y ahora va a ser The One también? O sea, no tiene sentido. Yo cambio, también cambia la frecuencia en la que yo me muevo en la vida y eso atrae y resuena a personas diferentes. Claro. Sí, justo. Yéndonos un poquito más, cambiando un poquito del tema, Poncho traía o bueno, los dos se me hace muy, muy chingón el hecho de que creo que eres el único, o no sé si haya más, que colaboras con Nike como maestro de yoga. O sea, esa colaboración generalmente se ve con personas del ejercicio, de correr, de gimnasio y así, pero me gustaría que nos contaras un poquito más cómo fue esa colaboración, cómo empezó. Se me hace muy, muy padre. Sí, somos varios, no somos tantos como maestros de yoga dentro de Nike, del grupo de facilitadores. Fue una campaña, vamos a llamarla así, relativamente nueva, porque el wellness comienza a tomar mucho más fuerza después de la pandemia, ¿no? Sí. Y con ello el yoga también, la meditación, el mindfulness. Y fue una de esas cuestiones como sincrónicas, creo yo, porque me invita un amigo. Pero este amigo, yo lo invité con otra marca anteriormente. Bueno, él me pide el contacto de esta marca, me dice, oye, me gustaría contactarlos. Le digo, vas, o sea, le pasé el contacto. Siempre he creído que el sol puede salir para todos, ¿no? Claro. En lugar de, no, es mi marca, sí, no quiero que nadie más triunfe. Y que te ha pagado bien, ¿no? Por lo que nos contabas de que, o sea, eres alguien que da, pero te has recibido de la misma manera, de manera chistosa, ¿no? 100%. En el momento en el que queremos como, no, esto es mío, nos cerramos también a recibir. Claro. De acuerdo. Y entonces, bueno, la historia va por ahí porque comparto, ¿no?, de esta forma con este amigo. Ni siquiera lo conocí en persona. Y pasaron, yo creo que 2 años, y me contacta y me dice, oye, me habló Nike, soy el primer maestro de yoga que reclutan y estamos buscando personas, y pensé en ti. Entonces, ahí se regresó, ¿no? O sea, fue como, das desinteresadamente y a veces las personas se regresan, ¿no? Claro. A veces no es la misma persona, a veces en otros escenarios, pero Sí. fue así de una manera linda porque refuerza este sentido de comunidad, refuerza el sentido de interconectividad, interdependencia y de cómo si los actos que de pronto hacemos sí tienen repercusiones, ¿no?, tangibles. Sí. A veces no, tú das y no vuelves a ver a la persona, pero a veces el universo te dice, esta sí te la regreso directo. Sí, de Como acuerdo. lo fue esta vez. No, y está súper interesante porque también fuera de eso, y yo creo que es algo de lo más importante, es que inspiras a personas y llegas a personas que van a requerir de tu experiencia y los vas a ayudar indirectamente, que eso a mí la verdad es que me gusta bastante, el poder inspirar a gente que están pasando por algo, por un bache, y sabes qué, que te digan, Conejo me ayudó, y eso que no sabe de mi existencia, pero me ayudó. Algo que se me hace súper chingón es el hecho de que, al menos creo yo, y por lo que mencionas, siento que hay como un despertar colectivo general de las personas, que no sé si en el pasado de nosotros o nuestros familiares se vivió de manera diferente, pero justamente las personas ya buscan más conectar, liberarte de cierto dolor, que digo, es relativamente subjetivo eso, pero se hace muy chingón el hecho de que pues marcas como tan comerciales busquen algo como más presente, como es el yoga, como son personas que se dedican a este tipo de prácticas. Y para mí no hay nada más chingón que es eso, y a veces es muy difícil, no sé, por ejemplo nosotros que nos ponemos de que en este espacio a platicar con las personas, porque al final ahorita te estás poniendo en un espacio vulnerable, ¿no? Que no solamente eres esa persona que la mayoría de las personas tienen como esa condición o definición de ti, ¿no? Sino que tanto nosotros podemos buscar o practicar, o estás en esa constante búsqueda de mejorar, pero a lo que voy es que se me hace muy chido que colectivamente sí creo en ese despertar que hay. Tan solo, igual, vuelves a la estadística, ¿no? Se acaba de salir un reporte de
el área de deporte o de nutrición como tal en Estados Unidos creció como 230%, o sea, económicamente. Y somos de las primeras generaciones que era un constante aumento de consumo de alcohol, y ahora fue la primera vez que empezó a decrecer. Está increíble. ¿No? Sí, el paradigma que escuchamos de pronto de todo va mal y todo, yo no creo mucho en eso. O sea, yo creo que crece para diferentes direcciones, ¿no? Así como hay cosas que son terribles, que están ocurriendo, también hay cosas maravillosas y la vida tiene formas muy misteriosas de operar. Pero en cuanto a este tema de la inspiración, creo que realmente el mensaje que siempre me ha gustado compartir es que vivan su humanidad, que vivan realmente con todo lo que implica, ¿no? No buscar un referente al cual seguir y querer ser idénticamente a esa persona. Tenemos que ver más allá, tenemos que ver la historia de la persona, el contexto de la persona, porque la inspiración no necesariamente, creo yo, debería surgir de dónde se encuentra la persona, ¿no? Sino las circunstancias que tuvo que enfrentar esa persona para llegar ahí. ¿Por qué? No simplemente para ensalzar el camino de la persona, sino para identificarme con ello, porque ¿de dónde empezamos siempre? Desde el punto cero. Siempre, o sea, ¿cómo empieza este podcast? Yo empecé con mi primera clase de yoga, ¿no? O sea, no fue como que llegué y... pues fíjate que Dios ya me había dado 3 años de yoga cuando llegué a practicar. Todos empezamos de un punto cero y las decisiones que vamos tomando van marcando nuestro camino. Y algo que me parece sumamente importante es que vivamos esa humanidad completa, porque no hay forma en la que vayamos creciendo si no cometemos esos errores en el proceso. Si no nos caemos, si no nos volvemos a parar, si no nos sentimos deprimidos para después saber que somos más fuertes que esa depresión, si no nos sentimos ansiosos para saber que realmente la ansiedad no es nuestro enemigo, nos está señalando algo ahí que es importante en nuestra vida. Y entrar en esa experiencia humana, realmente humana, con toda esa gama y toda esa complejidad de emociones y diferentes experiencias que podemos tener, con un compromiso, o sea, realmente, porque vida sí es cierto, o sea, solo tenemos esta. Podemos pensar en que la reencarnación, no sé, ni siquiera, si me preguntas, realmente no sé. Cualquier cosa que te pueda decir es una especulación, yo no sé si va a haber una siguiente vida o no. Pero sé que tenemos esta vida y no sabemos ni siquiera si vamos a llegar a viejos. Entonces, qué hueva pasar la vida preocupados por si lo vamos a lograr o no y qué es lo que va a pensar otra persona acerca de nosotros. Se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo y en lugar de estar preocupados en eso, porque la gente va a hablar, te va a juzgar de forma positiva o de forma negativa, pero finalmente son sus opiniones. Son sus prejuicios. Entonces, abrazar esa humanidad de lo que somos, con nuestras limitantes, pero también con nuestras virtudes. Fortalecer las virtudes que tenemos, observar a profundidad las limitantes y aceptar también, ¿no? Que no se puede todo, siempre. Y que dentro de esas mismas limitantes podemos encontrar fortalezas, ¿no? Es muy interesante cómo creemos que esas cosas que no queremos que nadie se dé cuenta, ¿no? Y las relegamos hacia la parte más sombría del ser. Ahí es donde se encuentra realmente cuando las personas digan, y güey, es que me encanta que no eres perfecto. O sea, de hecho lo que me gusta de tu historia es que, güey, o sea, por ejemplo, ¿no? Tú fumas y tomas, pero buscas un balance. No eres como la persona perfecta porque, güey, yo no puedo ser perfecto. Y no sabes cuántas veces he escuchado ese discurso de, es que yo no puedo hacer yoga porque es que a mí me mama la fiesta. ¿Y quién te dijo que no puedes hacer fiesta, no? O sea, ¿quién te dijo que tiene que ser de esta forma? Y es porque estamos siguiendo paradigmas que nos han dictado de cómo deben ser las cosas. Puedes hacer fiesta. Si un día ya no quieres fiesta porque te llama más esto, ese es tu camino. Pero si quieres seguir haciendo fiesta, pero también quieres hacer yoga, hazlo. Algo que me impactó muchísimo en los últimos meses es que uno de mis autores favoritos, Alan Watts,
Nunca había investigado acerca de cómo murió. Y le pregunté a ChatGPT cómo murió Alan Watts. Y al parecer su muerte está asociada a temas de alcoholismo que él tenía. En una relación con el alcohol, ¿no? Y él fue una de las personas que más he admirado la manera en la que se expresa espiritualmente, todo lo que compartió, la profundidad de su alma, o sea, es wow, fascinante. Y en lugar de que haya pensado, qué desilusión, me enamoré más profundamente de sus enseñanzas. Porque pude ver la humanidad y no el personaje. Pude ver a Alan y no la figura del filósofo maestro. Cuando entramos al mundo como filósofo maestro, como empresario, como bla, entramos con una máscara muy grande. Y entre más nos creamos esa máscara, más se va encarnando a nosotros y es más difícil quitarla. Él, para mí, fue una persona libre de máscaras. Porque se murió siendo una persona sumamente espiritual y al mismo tiempo teniendo una relación con el alcohol. Incongruente, tal vez para algunas personas. Claro. Sí. Pero finalmente, sus propios juicios. Sí, totalmente. Y que una no exime de la otra, ¿no? El hecho de ese alcoholismo no exime el hecho de que haya hecho toda una práctica, todas estas enseñanzas, meditaciones, escritos, toda esta investigación que hizo, que fue un gran maestro y lo que enseñó, ¿no? Así es. Y siempre creemos eso. Él hace ejercicio, pero toma. Entonces no está muy deportista, ¿no? Cuando ves a Michael Jordan fumándose un puro siendo campeón, ¿no? Sí. O por ejemplo hay otro caso que a mí me vuela la cabeza y creo que hasta este punto lo acabo de entender un poquito más. Hay un chef muy famoso que se llamaba Anthony Bourdain, no sé si lo han visto. Sí. No lo he visto. Gran chef y tenía una filosofía muy chingona de ver la vida. Se hizo famoso, empieza a hacer estos como videos en YouTube. Fue hace 30 años, entonces fue como un pionero. Y, o sea, compartía mucho eso de pídete el platillo que te gusta, tómate el vino que quieres, vive la vida, enamórate de quien quieras, o sea, como neta disfruta la vida. Y de igual manera, investigando cómo se murió, se suicidó. Okay. Y fue un gran maestro y muchísima gente sigue sus videos y la manera en que escribía y se hizo muy famoso. Y yo, ¿cómo me puedes decir que esta persona que se ve, que disfrutó su vida de la mejor manera, se quitó la vida, güey? No sabemos. No sabemos, exacto, eso es lo que nos cuentan, nos cuentan, pues. Pero qué chido como esa paz en decir, y si sí no exime de toda la práctica que hizo durante toda su vida, ¿no? ¿Por qué buscar la perfección, no? Porque siempre buscamos estas figuras perfectas, infalibles, el que es invicto, el que tuvo una carrera intachable, el que eso no existe. O sea, vamos, puede existir, pero ¿a costa de qué? Sí. Decías, por ejemplo, Michael Jordan, ¿no? A mí me gusta Dennis Rodman, porque siempre fue como dude que... Todo lo opuesto. Muchos decían, este güey pudo haber sido mejor que Michael Jordan, pero le gustaba la fiesta. Sí. Pero quién sabe, o sea, Sí. Michael Jordan, no sé, quién sabe, solo ellos lo saben. ¿Cómo vivió en su vida ahora? ¿Con qué nivel de satisfacción? No tengo idea. Sí, exacto. Pero lo que me queda claro es que si los dos fueron realmente fieles a quienes ellos eran y son, perfecto. Exacto. Uno con una carrera intachable, el otro tal vez con una carrera con muchos tropiezos a nivel moral, podría decirse. Pero honestamente, o por lo menos a nivel personal, he trascendido hacia una visión que va más allá de la moralidad. Me gustaría cerrar, no sé si tú quieras complementar algo, Poncho. Quiero mencionar una frase: que tu andar en esta vida se convierte en una ofrenda, que cada paso en esta tierra plante una semilla, así tu corazón seguirá sonriendo aún con los ojos cerrados. Está muy buena esta frase. Podríamos indagar un poquito. Creo que esa frase. Una de las cosas que haces en esa frase es tus retiros, ¿no? Como esta ofrenda y esta enseñanza o tus prácticas también. No sé si quieres platicar un poquito de tus retiros, que me hace algo súper chingón, siempre he querido. A uno seguramente diré en un futuro. ¿Cómo son? Sí, de hecho, qué interesante que
que hagas la relación, porque justo lo escribí para una graduación de un training y se lo escribí como a mis alumnos, ¿no? Para mí la vida vivida de forma ritual es una vida rica, ¿no? Cuando vivimos con esa presencia y con esa entrega, no importa lo que hacemos realmente. Podemos ser maestros de yoga, podemos ser panaderos, podemos ser presidente de la república, no importa. Realmente lo que importa para mí es vivir de una forma ritual. ¿Y a qué me refiero? Con una devoción y una entrega a cualquier cosa que hagamos que nos llene el corazón. Cuando vivimos la vida de esa forma, automáticamente nos sentimos tan plenos y tan llenos que lo único que nos queda es compartir. Entonces la vida se convierte en una ofrenda. Y cada paso que damos, cada acción que tomamos, se convierte en un regalo para la vida. Un regalo para el devenir. Aún, como dice el poema, con los ojos cerrados. Cuando morimos, este efecto ¿no? de onda se va expandiendo, continúa. Cuando ya no hay un cuerpo físico, ¿no? Pero la energía continúa. Y lo podemos ver generacionalmente, ¿no? Los legados de la familia, no nada más la herencia material, que pudiese ser otra forma, pero también la herencia de toda esta sabiduría, este conocimiento, y puede ser para los dos lados, ¿no? Que eso es básicamente el karma. Puede ser un legado que nos cause confusión, dolor, pero también puede ser un legado que nos cause claridad, gozo. ¿Y de qué depende? Pues de las decisiones también que vamos tomando a lo largo de la vida. Y si vivimos con esa devoción y si vivimos con esa entrega y ofrendamos, creo que es una buena forma de vivir y es una buena forma de morir. Chingón. ¿Dónde es el próximo retiro? De hecho, la próxima semana en Huatulco. Huatulco, excelente. Un retiro anual que hago de meditación justamente. Ojalá puedan el próximo año. Okay. ¿Y cuántos días son? Ha sido una semana, en esta ocasión va a ser 5 noches, pero va variando. Chingón, suena chingón, sí. Y me gustaría cerrar con eso, igual del libro. Si no has aprendido a disfrutar tus victorias, entonces has perdido todas tus batallas. Hablando de la ofrenda, o en eso me puse a pensar, para mí esta práctica del podcast, porque no es algo como redituable o que busquemos por hacer dinero, sino justo para lograr este tipo de charlas que son súper enriquecedoras, que realmente casi ya no nos damos este espacio entre nosotros humanos de tener una charla profunda o más tiempo, si no son cosas rápidas. Y para mí es esto. Y está muy chingón. No sé si quieras agregar algo. Te agradecemos infinitamente por compartir y tenemos mucho que aprenderte. Te admiro también bastante. Y pues nada, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, Cristian. Felicidades por el espacio. Gracias. Y pues ahora sí que yo sí sentí el impacto, o sea, sí sentí pues un tipo de, ¿cómo te puedo decir? Como de energía que transmites, porque pues ya tienes la experiencia, o sea, ya sabes cómo comunicarte sobre tus temas que has trabajado durante toda tu vida, y la verdad es que eso para mí me motiva, ¿sabes? A seguir persiguiendo yo mis sueños. Entonces, pues muchas gracias y esperamos vernos pronto. Genial. Gracias a ustedes. Éxito. Muchas gracias. Y bueno, pues con este episodio cerramos. Espero que les haya gustado. No olviden seguir a Cristian en sus redes. ¿Cómo te tienes en tus redes? Conejo Yoga. Y el libro también. El libro se llama Despertar. ¿Dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en la Ciudad de México. Bueno, pueden de hecho ingresar a mi página de Instagram y ahí en el link del bio pueden acceder a los puntos de venta, o acá en León, en Canda. Perfecto. Está muy chido, se lo recomiendo. Cristian, muchas gracias por tu tiempo y con este episodio cerramos. Gracias. ¡Ánimo! Muchas gracias, güey. A ustedes.